abre tu Biblia en Juan capítulo 12, si tienes acceso a tu Biblia. Vamos a estar leyendo algunos de esos pasajes. Hay un evento poderoso, lo que sucede aquí al principio de este capítulo, con lo que sucede entre María y Jesús, y ese es el enfoque en lo que vamos a estar viendo al principio aquí, lo que sucede en el capítulo 12. Pero continuamos con nuestro estudio de una mirada al Evangelio de Juan. Aquí en el capítulo 12 hemos visto ayer la historia de la resurrección de Lázaro, y poderoso evento en la vida de Jesús. En esos últimos eventos, básicamente entrando ya en la última semana en la vida de Jesús, todo lo que vamos a estar viendo en el resto del el Evangelio de Juan. Pero en el capítulo 11, María, la hermana de Lázaro, por todo lo que estaba sucediendo, por la muerte de Lázaro, ella estaba pasando por un momento muy oscuro, un momento muy difícil. Entonces, pero tenemos que entender que este momento difícil, esta prueba en su vida, se convirtió en aceite, y es el aceite que ella va a derramar sobre Jesús aquí en el capítulo 12, que vamos a ver hoy en la enseñanza. Entonces, no te olvides que los momentos difíciles, pruebas, tribulaciones, aflicciones, pasamos por momentos en el valle, pero son momentos donde lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando, se puede convertir en un aceite, en unción en nuestras vidas, y también un perfume de aceite que podemos derramar en un sacrificio de alabanza delante del Señor Jesús, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 12, el contexto es que, bueno, Lázaro, como hemos visto en el capítulo 11, fue levantado de la muerte. Los fariseos, los líderes religiosos, están planificando cómo matar al Señor Jesús. Y aquí el versículo 1 en Juan 12 dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y ya quien había resucitado de los muertos. Betania, una vez más, tiene un significado poderoso. Significa dos cosas: casa de aflicción, pero también casa fructífera. Y Betania es un lugar especial en la palabra, y habla de las dos manos de Dios: la mano derecha de bendición y la mano izquierda de tratos, de juicio, de corrección en nuestras vidas. Entonces Lázaro está allí, Jesús está en Betania. En el versículo 2 dice: le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Muchos consideran que tal vez era una cena agradeciéndole al Señor Jesús por lo que hizo en la vida de Lázaro. Están celebrando en esta cena la resurrección de Lázaro. Es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces le hicieron ahí una cena para agradecerle, para celebrar la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces, seguimos leyendo aquí. Lázaro estaba sentado, uno de los que estaban sentados en la mesa con él, ¿no? Entonces no está preocupado, ciertamente después de levantarse, después de ser resucitado, experimentar el poder de la resurrección, ha encontrado su descanso en el Señor. Entonces no está preocupado Lázaro. Entonces cuando pasamos por esta situación en nuestras vidas y morimos a nosotros mismos, nuestros deseos carnales, experimentamos el poder de la resurrección, nos ayuda a encontrar un descanso en el Señor, nos ayuda a estar más tranquilos y no preocuparnos tanto por afanarnos por otras cosas. Pero está sentado en la mesa. Entonces es la misma palabra, es interesante, solo toma nota de la misma palabra griega para describir lo que Juan estaba haciendo, como estaba recostado sobre su cabeza sobre el pecho de Jesús. Entonces, sentado aquí en la mesa, es la misma palabra, pero el poder de la resurrección hace algo hermoso en nuestras vidas. El poder de la resurrección nos habla de la intimidad, nos trae paz a nuestro corazón, ¿no? Entonces, y vemos en toda esta escena que están sentados en la mesa, y vamos a ver lo que sucede. Empezando aquí en el versículo 3, mira: entonces María tomó una libra de perfume
de nardo puro, de mucho precio. Toma nota y subraya algunas de esas frases. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Entonces la casa se llenó del olor del perfume. Entonces dice una libra romana era 12 onzas. El número 12 habla del gobierno divino, orden divino. Hay algo que está sucediendo y está reconociendo a Jesús como rey, está reconociendo a Jesús como rey de reyes. Y ciertamente es un sacrificio caro y debe costarnos. Representa un sacrificio de alabanza que ella está derramando sobre los pies de Jesús, a los pies de Jesús. Y es un sacrificio y nuestra alabanza no nos va a costar muchas veces. Ella sacrificó todo lo que tenía. Vemos algunos datos en otros lugares que era casi un año de salario. He leído en otro lugar, era tal vez alrededor de $30,000, no sé, hablando de la persona que ciertamente era su herencia, era algo muy valioso que ella tenía, muchos considerando que era un perfume, un regalo que ella ha recibido de sus padres, una herencia, que ella era su herencia en lo natural. Entonces, en derramar este aceite a los pies de Jesús, está sacrificando, está poniendo su futuro en sus manos, está poniendo su herencia natural en las manos de Jesús, está diciendo, yo estoy sacrificando todo, yo estoy derramando todo porque era de mucho precio, de mucho valor, le costaba mucho. Entonces, y dice, y la casa se llenó del olor o la fragancia del perfume. Entonces, está diciendo, quiero que tu fragancia, Señor Jesús, puede llenar todo mi corazón, que tú puedes tener cada área en mi vida, que tú puedes tener cada recámara de mi corazón, ¿no? Entonces, recuerden también en Mateo 13, nos habla de la perla de gran precio, ¿no? Encontrando la perla de gran precio y cómo respondes. María había encontrado en Jesús la perla de gran precio y ella estaba dispuesta a derramar todo. Entonces vemos un corazón y una actitud de alguien que amaba estar a los pies de Jesús. Hemos visto en el capítulo 11 que Jesús la llamó. Jesús está buscando en esta tierra a personas con la actitud y el corazón de María, que van a estar sentados a los pies de Jesús recibiendo su palabra, que van a traer un sacrificio de alabanza a sus pies, entendiendo el valor, el costo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Entonces, este perfume representa nuestro sacrificio, nuestra adoración, nuestra intercesión. En Cantares 1, versículo 12, toma nota de esta referencia. En Cantares 1, versículo 12, la palabra dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. La novia, la amada del Señor, la novia tiene una fragancia. Y también hay otra mujer en la palabra de Dios que podríamos ver que es la mujer extraña o la ramera, que tiene una fragancia también. Entonces, cuando empiezas a hacer esta comparación, vas a ver algunas cosas que son comunes entre la fragancia de la novia, la fragancia de la mujer extraña, pero no es una fragancia igual, parecida, pero no igual. Entonces, la novia está derramando esta adoración a los pies de Jesús. Entonces, no solo sentarse a los pies de Jesús, porque recibimos tanto. Entonces María tenía esa revelación, no solo sentarse a los pies de Jesús, ella empezó a recibir, ella empezó a ser cambiada y transformada en el lugar de los pies de Jesús. Entonces ella tenía que reaccionar, ella tenía que hacer algo. Cuando empezamos a sentarnos a los pies de Jesús y recibimos de Él, naturalmente nuestra respuesta en un momento es quiero devolverle algo de lo que Él me está dando. Y es en nuestra alabanza y nuestra adoración, en un momento cuando tenemos para mostrarle cuánto lo amamos, cuando podemos derramar nuestro corazón al lugar de sus pies, podemos mostrarle lo que hay en nuestro corazón. Entonces empezamos a sacrificar, empezamos a derramar adoración, intercesión en aquel lugar.
No te olvides que cuando Noé salió del arca, ofreció un sacrificio al Señor y dice la palabra, percibió Jehová un olor grato, ¿no? Entonces, y dijo, nunca más voy a maldecir la tierra. Y vi un sacrificio, un incienso, un olor fragante, una fragancia que llegó a Dios. Él percibió un olor grato, y eso es lo que representa nuestra alabanza. Tenemos que levantar oración, tenemos que levantar intercesión, alabanza al Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón con respecto a estos sacrificios, a nuestra alabanza, a nuestra adoración? La palabra también nos dice en Romanos que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, ¿no? Entonces, derramando nuestro corazón. Y aún la situación entre Caín y Abel, si se acuerdan de la historia, Caín trajo un sacrificio de fruto de la tierra, pero Abel trajo las primicias de sus ovejas y los más gordos, dice de ellas, lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces hay varios ejemplos, ¿no? Pero la palabra, una versión de la Biblia, la versión amplificada en inglés, nos habla que era un perfume raro, no era un sacrificio normal, era algo extravagante. Era una adoración extrema. Entonces, una adoración extrema que te saque de en medio de la multitud. En una multitud podemos estar alabando y adorando, pero con nuestro corazón, con nuestra adoración extrema, podemos sobresalir de en medio de la multitud. De igual manera como la mujer que tenía problema de flujo de sangre salió de en medio de la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. Jesús estaba en medio de la multitud, pero y lo estaban golpeando, lo estaban apretando. Había muchas personas en la multitud, pero esta mujer sobresalió y ella tocó a Jesús de otra manera y poder salió de él. Entonces Jesús se dio la vuelta ahí porque él sabía que alguien me tocó, pero de otra manera, con otro corazón, con otro deseo y con una adoración extrema, con una fe extrema también. Y eso causó que Jesús dio la vuelta, ¿no? Entonces, nuestro sacrificio, este perfume, obvio, representa algo costoso, valioso, que tenemos que derramar a los pies de Jesús. Podemos considerar también el ejemplo del incienso en el tabernáculo. Tú puedes tomar nota de este pasaje y déjeme ir ahí un momento. Pero en Éxodo capítulo 30, empezando en el versículo 34, nos habla de especias para preparar el incienso en el tabernáculo. Y es una revelación natural, pero hay una revelación espiritual también. Porque el incienso representa nuestras oraciones, el incienso representa nuestra alabanza. Entonces en Éxodo capítulo 30, empezando en el versículo 34, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, y está hablando todo de nuestra adoración, los ingredientes de nuestra adoración. Y especias aromáticas habla de que nuestra adoración debe ser dulce. Debe ser dulce. Tenemos que revisar nuestros corazones, arreglar las cosas con Dios, traer una alabanza dulce delante de Él. También dice en este mismo pasaje, estacte, que la definición de esta palabra es hermosa porque significa gota o caer en gotas. Muchas veces así es como viene la palabra profética en un tiempo de alabanza y adoración. Alguien empieza a profetizar y empieza una persona, después otra persona, y la palabra profética empieza a caer como gotas también. Y dice uña aromática, y también gálbano aromático e incienso puro, Gálbano nos habla de graso, la parte grasosa, la mejor parte de la carne, y tenemos que acercarnos al Señor con nuestra mejor alabanza y adoración. Y incienso puro nos habla de algo puro y blanco. Representa una adoración inocente, una adoración pura, una adoración transparente. Entonces aquí dice versículo 35 en Éxodo 30, y harás de ellos, les está dando los ingredientes para preparar este incienso.
y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Entonces es un arte. Nuestra alabanza debe ser un estilo de vida. Nuestra ofrenda debe ser algo puro, debe ser algo santo, en vez de solo querer recibir algo del Señor Jesús. Eso es lo que María entiende en el capítulo 12 de Juan. En vez de solo sentarse a sus pies y recibir, no, ella dice, voy a sentarme a sus pies y voy a dar, voy a derramar ahora perfume costoso, aceite, lo que yo tengo en mi vida, mi corazón, ahora yo voy a derramar eso sobre él. Entonces algo cambia en su vida, que su vida cristiana no se trata de solo recibir y recibir y recibir, pero ella por amor empieza a dar, y eso es lo que sucede en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere que suceda en nuestros corazones, que cuando empezamos a crecer y conocer el amor de Jesús, recibir su amor y experimentar su amor, enamorarnos más de él, empezamos a amar como él ama. Pero necesitamos esta actitud en nuestra vida. ¿Qué puedo darte, Señor? ¿Qué alabanza, qué sacrificio te puedo dar? Porque recibimos mucho de él. Entonces María en Juan 12 entendió este principio que tenía que dar. No, entonces una vez más dice que era una libra, otra vez en Juan 12, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, el aceite viene a través de un proceso de trituración, de olivas siendo aplastadas, y viene aceite de oliva. Entonces muchos consideran que tiene un valor muy grande este perfume, pero viene a través de un proceso de trituración, procesos de tribulaciones, de aflicciones, de pruebas. Entonces, aún todo lo que está sucediendo en este año es un año donde Jesús está tal vez apretándonos en ciertas áreas de nuestras vidas, en su cuerpo, pero con el propósito de producir aceite en nuestras vidas, con el propósito de producir unción en la vida de su cuerpo. Entonces, todo lo que hemos experimentado este año en tribulación, pruebas, en lo que está pasando con la pandemia, Jesús está produciendo aceite en nuestras vidas, unción. Queremos salir de este desierto como Jesús salió del desierto, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. Está en lo natural ungiendo a Jesús para su muerte en lo natural. Entonces, espiritualmente hablando, habla de un remanente que aun con todas las otras cosas que está sucediendo, un remanente va a sobresalir en medio de la multitud para ministrarle a él, para derramar sus vidas a los pies de Jesús, para postrarse a los pies de Jesús. Entonces, este sacrificio sale de nuestra relación con él. Entonces ella está derramando su herencia, ella está derramando lo que podría ganar en este mundo, está derramando su sacrificio y su herencia para algo mayor, ¿no? Entonces es un resultado de conocerlo, y la casa se llenó del olor del perfume. Nuestra casa o nuestra vida con la alabanza, vamos a poder llenarnos más de él, y también otras personas van a poder experimentar esta fragancia del Señor, esta alabanza y adoración, ¿no? Entonces en el versículo 4, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dado a los pobres. Jesús, no entiendo a veces, Jesús, le voy a preguntar un día, no tenemos que preguntarle, Jesús, ¿por qué pusiste el ladrón sobre el departamento de finanzas? ¿No? ¿Por qué pusiste el ladrón guardando las finanzas? ¿No? Entonces, mire lo que hace Jesús, ¿no? Entonces,
Y Judas respondiendo aquí, pensando que lo que María hizo era como una pérdida, ¿no? Entonces, muchas veces cuando traemos una adoración extrema, hacemos algo extravagante, las personas nos pueden juzgar diciendo que lo que estamos haciendo por Jesús es una pérdida de tiempo, es una pérdida de fuerzas, Entonces, no todos van a reaccionar de una buena manera. Y Judas, obvio, como ladrón, que estaba, como que dice en el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba robando el dinero, ¿no? Entonces esa es su reacción. Pero vemos una vez más el corazón de María. Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando tú decides sentarte a los pies de Jesús, cuando tú empiezas a sacrificar todo, derramar tu vida completamente delante de Él, no todos van a entender. No todos van a entender. No es que no dejamos de amar a las otras personas en nuestra vida o dejamos de amar a nuestra familia de ninguna manera. Cuando empezamos a enamorarnos más de Jesús, podemos amar mejor a nuestra familia y nuestros amigos, pero en ningún momento debemos permitir que ellos sean como un obstáculo en nuestra búsqueda para conocer más al Señor Jesús. Entonces, algunos no van a entender por qué estás dando y sacrificando tanto para el Señor Jesús. Siempre van a hablar, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué podrías usar eso para otra cosa? Tanto, ¿no? Entonces, pero en los ojos de Dios, Él está viendo tu sacrificio, está viendo tu corazón. Y como hemos leído en otro momento en el Sermón del Monte, que debemos guardar tesoros en el cielo, no solo aquí en la tierra. Entonces, aunque ella estaba derramando este perfume tan costoso, perdiendo algo en lo natural, en la tierra, pero ganando tesoros en el cielo con su sacrificio y ganando algo eterno, ¿no? Entonces, pero muchos solo ven el dinero y estas cosas, ¿no? Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Entonces, María en este capítulo 12, en derramar este perfume, ella no perdió el día de su visitación. Era el momento correcto. Estaba ya Jesús delante de ella. Aprovechó ella el tiempo y la oportunidad para ministrarle a Él. Para ministrar a su corazón. Y cuando simplemente pasamos tiempo en la presencia de Jesús, leyendo, estudiando su palabra, tal vez no pidiéndole algo, pero simplemente estando en su presencia porque lo amamos y queremos adorarlo y queremos bendecirlo, eso es ministrar a su corazón. Eso es decir, yo estoy poniendo tus necesidades, Jesús, ante de mis necesidades, que sean tus necesidades la prioridad de mi vida. Y eso es algo hermoso, un corazón, lo que Jesús puede hacer con un corazón así como tiene María, ¿no? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de estar en su presencia, podemos ministrarle a Él, derramar nuestras vidas delante de Él con un sacrificio de alabanza, ¿no? Entonces, mira el versículo 9, después de toda esta escena, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, pero mira eso, toma nota, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Ellos querían ver al hombre que ha resucitado. Entonces el testimonio de Lázaro también está cambiando vidas. Tu testimonio va a cambiar e impactar vidas. Cuando tú estabas muerto en una situación, pero Jesús te resucitó, Jesús te dio nueva vida, tu testimonio va a traer vida a otras personas y van a querer conocer a Jesús por el testimonio que tú tienes. No podemos olvidar el poder de nuestro testimonio. Pero dice, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10. Entonces, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces los judíos vinieron también a esta escena para verlo a Lázaro, porque les digo, la resurrección de Lázaro sacudió toda la región. Muchos creyeron en Jesús como resultado de la resurrección de Lázaro, pero los principales sacerdotes tenían otra agenda. Los principales sacerdotes querían silenciar el poder del testimonio de Lázaro también. Entonces vemos eso aquí. Y sigue adelante, puedes leer. También dice el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle. Entonces aquí en Juan 12, Juan está hablando de la entrada triunfal del Señor Jesús, que podemos ver en otros evangelios también con más detalles. Pero una vez más aquí, desde Juan 12 al final, estamos hablando de la última semana de la vida de Jesús y un poco después de su resurrección, lo que vamos a ver en el resto de este evangelio. Pero entra en su entrada triunfal. Me encanta lo que dicen los fariseos en el versículo 19. Bueno, déjame leer desde el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, versículo 19, dijeron entre sí, ya veis que no consiguéis nada, mirad, y subraya esta frase, mirad, el mundo se va tras él, el mundo se va tras él. Gloria a Dios, es lo que anhelamos, es lo que deseamos, que todos en el mundo pueden ir tras el Señor Jesús, pueden conocerlo, pueden conocer su presencia, tener una relación personal con él. Y para ir terminando la enseñanza hoy, te animo a leer el resto del capítulo, pero solo déjame mencionar una cosa más aquí. Empezando en el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso será el clamor de las naciones en los últimos tiempos. Mientras haya más oscuridad y pecado en el mundo, el clamor por ver al Señor Jesús, por contemplar su hermosura, por conocerlo, este clamor será más y más fuerte en el mundo, en las naciones. Las personas van a estar clamando, Señor, van a buscar discípulos del Señor Jesús y van a decir, Señor, que quisiéramos ver a Jesús. Entonces dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés a Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, y da la respuesta que no estamos esperando, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os diga, versículo 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tú puedes leer el resto del capítulo 12, pero Jesús aquí en el versículo 24 define lo que significa ser glorificado. Muriendo a nosotros mismos produce mucho fruto en nuestra vida. Tenemos que pasar por un proceso de muerte. Obvio, no en lo natural, estamos hablando de morir a nuestros deseos carnales, como el apóstol Pablo dice, cada día muero. Obvio, no estaba hablando en lo natural, pero a sus deseos personales, a su voluntad, morir a nosotros mismos, permitir los tratos de Dios en nuestra vida. Jesús dice, ese es el camino para llevar mucho fruto. Entonces tenemos que pasar por este proceso, entendiendo que no solo se trata de nosotros. Entonces la manera, si tú quieres dar mucho fruto en tu vida, es morir a ti mismo, es morir a tus deseos carnales. La manera por la cual podemos ver al Señor Jesús, Jesús declara aquí, es muriendo a nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a pasar por este proceso de los tratos de Dios, de las tribulaciones, de las aflicciones. ¿Qué respuesta del Señor Jesús cuando alguien dice, quiero verte?
Entonces Jesús, la respuesta de Jesús cuando alguien dice quiero verte, es que tenemos que ser como este grano que va a caer en la tierra y morir para que podamos verlo y que podamos dar mucho fruto. Amén. Entonces, hermanos, en este capítulo, hoy en el capítulo 12 hemos visto este encuentro que María tiene con el Señor Jesús en la cena. Esa es la gran parte de este capítulo, cuando ella derrama este perfume tan valioso que representa su corazón, representa su alabanza y adoración. Y esta es la actitud que debemos tener en nuestras vidas, de no solo sentarnos a sus pies, pero empezar a dar, empezar a derramar lo que tenemos sobre sus pies. Esa es la gran parte de este capítulo 12. Hemos visto que habla de la entrada triunfal. Jesús está entrando en Jerusalén en esta última semana de su vida, y los griegos, las naciones, están clamando por verlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra hoy. Gracias por esta enseñanza. Señor, queremos ser como María. Queremos no solo sentarnos a tus pies para recibir, queremos sentarnos a tus pies para derramar alabanza, para derramar este perfume, este aceite, este sacrificio costoso. Todo lo que tenemos, queremos derramar eso a tus pies, porque tú eres el único digno de recibir esta alabanza y adoración. Gracias por este ejemplo de María, Señor, y lo que podemos aprender de su sacrificio. Ayúdanos, Espíritu Santo, de caminar con este mismo sacrificio en nuestras vidas. Te damos la gloria y te damos la honra hoy. Gracias por este tiempo de enseñanza, este tiempo de devocional. Que sea un hermoso día llenándonos más de ti. Espíritu Santo, sella estas palabras en cada corazón. No solo queremos ser oidores de tu palabra, queremos recibir tu palabra y queremos ser hacedores. Queremos responder en nuestras vidas a tu palabra y a tu gran amor. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén.